Ávila. Vamos a pasar a hablar ahora con un constitucionalista, no con un político, que además es el organizador de un evento que tendrá lugar esta tarde en el colegio, en el ilustre Colegio de Abogados de Lima, en el que ha tenido la idea de combinar a analistas políticos con juristas para abordar temas que tienen que ver con la realidad de nuestras instituciones, bajo el título de El camino a las elecciones generales 2026, análisis y reformas constitucionales. Señor Daniel Quiroga, muy buenos días, gracias por estar en RPP. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Mávila. Muy buenos días, doctor. Bueno, ¿cuál es el objetivo del evento que tendrá lugar en el Colegio de Abogados bajo su impulso? Bueno, ese es el segundo coloquio que organiza la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo, de cara a dotar a la comunidad de reflexiones y estudios acerca de temas que tienen impacto en nuestra sociedad actual. El primer coloquio fue en junio acerca de la revisión de lo que ocurrió el 7 de diciembre con el intento de golpe de Estado de Castillo, y ahora hemos diseñado este coloquio que tiene por objeto fundamentalmente unir dos temáticas que parecen divorciadas pero que en realidad pertenecen a la misma realidad, que es el tema del análisis político con analistas de primer nivel como Augusto Álvarez Rodríguez o Carlos Paredes, ¿no es cierto?, o Juan Paredes Caso, algunos de ellos han sido de esta casa, con juristas que van a analizar lo que queda entre ahora y el 2026 para el recambio constitucional, porque el 2026 desde el punto de vista constitucional va a ocurrir un fenómeno interesante, si es que ocurre, y Dios quiera que ocurra, y es que iríamos al sexto recambio constitucional dentro de un mismo marco constitucional. Eso es una cosa inédita en el país. Hemos tenido 2 mandatos y un golpe, 3 mandatos y un golpe. De alguna manera no teníamos esa institucionalidad democrática y constitucional que hemos adquirido ahora con mucho esfuerzo en la sociedad peruana y con mucha dificultad. Entonces, si llegamos al recambio, como queremos la gran parte de la academia constitucional, al 2026, independientemente de quién está en la presidencia y quién gane las elecciones legítimamente el 2026, habremos avanzado como país y como institución. Y lo otro es que el Congreso ha aprobado una reforma importante, que es el retorno a la bicameralidad. Digamos, yo siempre en clase utilizo el ejemplo, hemos estado 30 años en una mototaxi, tenemos que empezar a caminar ahora en un vehículo de 4 ruedas, ¿no? Y eso es una cosa inédita para muchos chicos. Hay muchos chicos que han votado, nunca han votado por un senador. Y entonces volver a adaptarnos a la bicameralidad es todo un proceso político importante que no está terminado. Y además que tiene que quedar claro para la población. Exactamente, y que no se ha terminado el Congreso. No se sabe quiénes van a ser los reglamentos provisionales o transitorios, y finalmente va a haber un reglamento transitorio hasta que se elija y luego cada Cámara hará su propio reglamento. En fin, hay todo un tracto constitucional por adaptarse en algo que ya está aprobado y que se tiene que hacer. Entonces vamos a estudiar esas dos cosas, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? ¿Llegamos o no llegamos al 26? ¿Tenemos condiciones sociales y políticas para hacerlo? Y si llegamos, ¿en qué condiciones vamos a llegar para tener nuevas autoridades en el Ejecutivo y en el Congreso? Muy bien, permítanos por favor escuchar los titulares de la hora, son las 9:02, a los anunciantes de RPP, y retomamos nuestra conversación con el señor Quiroga, organizador de este coloquio esta tarde en el Colegio de Abogados del Perú y, como lo ha dicho él mismo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo, a la vez que profesor principal de la Universidad Católica. Vamos primero a los anunciantes. Así es, y regresamos. Y ahora sí, retomamos nuestra conversación con Aníbal Quiroga, y yo quería preguntarle algo preciso que tiene que ver con la cantidad de partidos políticos que hay. Al margen del tema de los movimientos regionales, tenemos un número récord de partidos, más de los que nadie previó. Uno ha sido eliminado, Antauro. Yo quisiera que nos explique su punto de vista sobre la legitimidad constitucional para eliminar a este partido por incompatibilidad con nuestra Constitución, y ¿cómo analiza usted el hecho de que, pese a eso, parece que nada nos va a salvar de una fragmentación del voto que no puede sino favorecer a los populistas y a los irresponsables que se presentan sin programa y sin estructura verdadera? Sí, yo le diría que existen muchos partidos políticos porque no hay partidos políticos, ¿no? Uno de los efectos nocivos de Fujimori a partir del año 90 fue destruir a los partidos políticos y crear estos movimientos aluvionales y mesiánicos que hasta ahora se mantienen. Entonces hay esa cantidad de intereses políticos porque no hay partidos sólidos. En segundo lugar,
digamos, lo que más fabricamos en el Perú después de la harina de pescado, yo creo que es candidatos a la presidencia. Todo el mundo se siente llamado. Yo nací para ser candidato a la presidencia, yo nací para ser presidente. Y digamos, la gente no está dispuesta a construir bases, redes, digamos, condiciones sociales. Todo el mundo quiere estar a la cabeza de algo, ¿no? Pero ¿será que también uno piensa, a la sazón de lo que ha ocurrido en las últimas elecciones, es que si este señor o esta persona pudo llegar a la presidencia, pues entonces yo también tengo una oportunidad? Totalmente de acuerdo, pero no es a raíz de las últimas elecciones, es de la elección de Fujimori. Si Fujimori, que era un anónimo, llegó surfeando la ola, yo por qué no lo puedo hacer. Entonces, ese tipo de mesianismo tenemos 30 años en el Perú. Y en tercer lugar, el tema de Antauro. El Código Civil tiene una norma muy antigua, que ha sido utilizada pocas veces, que le permite al Ministerio Público pedir la ilegalidad de una asociación cuando tiene fines ilícitos. Eso ha sido utilizado por el Ministerio Público para pedirle al Poder Judicial, a la Corte Suprema, que ilegalice el movimiento político de Antauro por tener un fin ilícito, y eso ha sido declarado así en primera instancia y está pendiente de una resolución. Es absolutamente válido. Y existen en el derecho comparado ejemplos. Por ejemplo, en España, Herri Batasuna fue ilegalizado por el sistema jurídico español por ser una cobertura política de un movimiento terrorista. Lo mismo ha pasado acá con el Moadef. Entonces, la democracia, teniendo valores, principios y elementos básicos para una convivencia, también tiene que saberse defender. No puede criar elementos que van a destruir la democracia. Es un tema básico de supervivencia político-ciudadana, ¿no? Sobre los cambios aprobados, para ir cerrando la entrevista, por lo menos de mi parte, doctor Quiroga, esto que discutíamos con el congresista Aragón, estas últimas reformas que se hacen cuando ya queda poco tiempo para que la presidenta haga la convocatoria para la realización de las elecciones, ¿cuál es su lectura sobre los cambios y las modificaciones que se han impulsado desde el Congreso? El Congreso no tiene una brújula clara, ¿no? Los congresistas están pensando en la reelección, están pensando en continuar su mandato vía el Senado, que ellos mismos se han habilitado en esta reforma que hablábamos al principio. En segundo lugar, en tema de la reelección va siempre de bandazo en bandazo, ¿no? Permitimos la reelección y entonces se utilizan los recursos del Estado para hacer campaña, no permitimos la reelección y luego acusan de que son improvisados y que no terminan de ejecutar el presupuesto. No hay una definición clara. Yo particularmente soy partidario de la no reelección, porque creo que si en la democracia cualquiera puede ejercer un cargo público, siempre hay candidatos para eso, ¿no? Es mucho más riesgoso el tema de que un alcalde, un presidente regional utilice recursos del Estado para reelegirse. De hecho, en Estados Unidos, hasta los años 40, la Segunda Guerra Mundial, la reelección era perpetua. Demostró el caso del presidente Roosevelt que eso no tenía que ser así, por eso se cerró en una reelección nada más, en la reforma. Entonces, yo creo que ese es un tema que, digamos, no tiene una claridad y no tiene un norte fijo, pero sí creería que estamos entrando, a propósito del coloquio, en el año del pato cojo. Es decir, estamos ya en víspera de las elecciones y el Congreso debería estar aunado junto con el gobierno de llegar de la mejor manera a estas elecciones y ya no estar haciendo reformas importantes que le corresponden en legitimidad al próximo gobierno. Estamos en la obligación de continuar lo que queda del gobierno entre el Congreso y el Ejecutivo de la mejor manera al recambio constitucional. Esa es nuestra obligación. Y por eso yo creo que los congresistas y los miembros del Ejecutivo deben estar trabajando en el norte de lo que tenemos al frente, que es el recambio constitucional. De eso se trata. Tenemos que llegar al 26 a elegir a las mejores autoridades del Ejecutivo y a las mejores autoridades en el Congreso para evitar estos errores del pasado y superar los traumas que tenemos, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su presencia acá, por sus explicaciones y también por haber promovido este coloquio que tendrá lugar esta tarde, noche en el Colegio de Abogados. ¿Se puede seguir vía? Sí, están todos invitados. Primero, el acceso es gratuito, luego se siguen las plataformas y en las redes. Esto lo ofrece la universidad a sus 4 sedes que tienen en Lima y a las 8 que tienen en provincias. Es un aporte académico y político de la universidad hacia la comunidad. Me he olvidado citar también a Mayabel Huertas, que también ha aceptado estar ahí dentro del análisis político. Ella tiene muy buena pluma en el comercio y esperamos que sea un éxito y que terminado el coloquio, de inmediato empezaremos a pergeñar el tercer coloquio como una extensión de la actividad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
hacia la comunidad. Permítanos hacer llegar, por favor, las palabras finales que usted pronunciará. Me imagino que hará un resumen y un balance de las conclusiones o de los avances. Nos interesará leer eso, independientemente de poder seguir eso por redes sociales. En mi caso, no en simultáneo, pero después, porque a esa hora trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, señor Quiroga. por estar con nosotros. Buenos días y gracias por su presencia.